Hay un momento en la vida de una mujer en el que su luz interior alcanza una frecuencia tan intensa que comienza a incomodar todo lo que la rodea. No ocurre con aviso. No llega con explicaciones. Simplemente sucede. Y, de pronto, aquello que antes parecía estable empieza a desaparecer. Personas, vínculos, certezas, identidades que creías firmes. Te encuentras de pie en un vacío que nunca pediste, viendo cómo se disuelven relaciones, proyectos y pertenencias al mismo tiempo, como si el universo hubiera decidido despojarte de todo lo familiar. No porque hayas fallado, no porque hiciste algo mal, sino porque algo dentro de ti cambió. Este momento no es castigo, no es mala suerte, no es una crisis disfrazada. Llega precisamente cuando más has evolucionado. Tal vez lo reconoces. Las pérdidas se acumulan de una forma que desafía toda lógica. Oportunidades que desaparecen justo cuando pensabas que, por fin, estabas alineada. Personas que antes llenaban tus días ahora se sienten extrañas, como si hablaran un idioma que ya no comprendes. Y lo más doloroso, la sensación de abandono aparece justo cuando empezabas a sentirte auténtica. Ese dolor corta más profundo que cualquier sufrimiento ordinario, porque no nace del rechazo externo, sino del desconcierto interno. Te preguntas qué hiciste mal, qué dijiste, en qué momento todo cambió. Pero aquí hay una verdad que pocas veces se dice. Lo que estás viviendo no es depresión, no es azar, no es un error del destino. Estás siendo separada, de manera precisa y deliberada, de todo aquello que vibra por debajo de la frecuencia que ahora sostienes. El universo te ha colocado en una prueba tan específica, tan exacta, que solo las mujeres cuya luz es especialmente intensa llegan a atravesarla. Una iniciación silenciosa que exige algo brutal: sostener tu verdad sin testigos, permanecer íntegra cuando nadie valida, seguir siendo tú cuando no hay espejos, no reducirte cuando nadie aplaude. Cuando todo lo externo desaparece, comienza el verdadero despojo, se cae lo prestado. Se disuelve lo que dependía de la mirada ajena. Se rompe todo aquello que solo existía porque alguien más lo confirmaba. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Puedes sostener el peso de tu propia luminosidad? Cuando nadie te observa, cuando nadie te nombra, cuando nadie te refleja. Este umbral no es nuevo. Carl Jung lo conoció íntimamente. Cuando su visión se expandió más allá de lo que su entorno podía tolerar, fue excluido de la comunidad que él mismo ayudó a construir. Amigos se alejaron. Vínculos profesionales se rompieron. Descendió a un aislamiento tan profundo que llegó a cuestionar su propia cordura. Pero fue allí, en ese exilio interno, donde descubrió lo que más tarde llamaría individuación, el proceso de volverse una misma. Porque la totalidad no se alcanza acompañada, se alcanza en soledad. No la soledad del abandono, sino la soledad de la integración. El universo retira los apoyos externos justo cuando una mujer es lo suficientemente fuerte como para sostenerse sin ellos, incluso si todavía no sabe que esa fuerza vive dentro de ella. Tu frecuencia elevada crea un campo invisible que repele energías densas. No es algo que elijas, no es algo que controles. Las personas perciben tu luz como una amenaza inconsciente, porque tu presencia expone aquello que ellas han enterrado incluso de sí mismas. Tu luz actúa como espejo. Refleja vidas no vividas, deseos reprimidos, sombras ignoradas. Y la psique, protectora de sus defensas, se aleja de aquello que amenaza con revelar su verdad. No estás siendo rechazada porque haya algo mal en ti. Estás siendo aislada porque hay algo profundamente correcto en ti. Cuando vibrabas bajo, encajabas, pertenecías. Confirmabas la realidad que todos necesitaban creer. Pero cuando tu conciencia se expande, cuando tu frecuencia se eleva, te vuelves incómoda. No peligrosa por intención, sino por existencia. Tu sola presencia invita a despertar. Y despertar es lo último que muchas almas desean. Así que se alejan, a veces sin saber por qué. Y tú te quedas preguntándote qué hiciste mal, cuando en realidad por primera vez hiciste algo bien. La prueba que estás atravesando tiene una característica inconfundible. No quita las cosas poco a poco, no avisa, no negocia, arrasa de forma simultánea. Todo parece derrumbarse al mismo tiempo, como si la vida hubiera decidido reiniciarse sin consultarte. No es solo una pérdida,
Es una desposesión total. La identidad profesional que te sostuvo durante años comienza a desmoronarse. Aquello que definía tu valor frente al mundo deja de tener sentido. Los vínculos familiares se sienten huecos, como conversaciones repetidas que ya no tocan nada real dentro de ti. Amistades que sobrevivieron décadas se evaporan sin explicación. Relaciones afectivas que parecían eternas se vuelven insoportablemente vacías o simplemente terminan. Y tú quedas allí, en silencio, sin referencias, tan despojada que ya no recuerdas quién eras antes de que todo comenzara. Este momento puede sentirse como caos, pero no lo es. Es una recalibración precisa. Tu frecuencia elevada no puede coexistir con vínculos construidos desde la necesidad, el ego o la proyección. Toda relación basada en quién fingías ser y no en quién realmente eres debe disolverse. Cada lazo que te exigía reducir tu luz para no incomodar tiene que romperse. Cada estructura que te mantenía dependiente y no soberana debe caer. El universo no está destruyéndote, está liberándote, aunque la liberación se sienta como aniquilación, porque en este vacío aparece algo aún más aterrador que la soledad. Tú misma, sin distracciones, sin roles, sin máscaras, sin ruido externo, frente a todo lo que pasaste la vida evitando mirar. Aquí emerge lo que Carl Jung llamó la sombra, y no es tu parte malvada. Es cada fragmento de ti que fue rechazado para poder ser amada, cada impulso silenciado para ser aceptada, cada verdad que negaste para pertenecer. En la sombra habita tu rabia, tu tristeza, tu vergüenza, pero también tu poder, tu intensidad, tu naturaleza indomable, tus deseos que el mundo juzgó inapropiados. Y cuando estás verdaderamente sola, la sombra se convierte en tu única compañía. Las mujeres que vibran alto cargan sombras de igual densidad, no porque estén más rotas, sino porque cuanto más intensa es la luz, más definida es la sombra que proyecta. No se puede portar una luminosidad extraordinaria sin atravesar una oscuridad proporcional. La diferencia es que la mayoría vive rodeada de otros sobre quienes puede proyectar lo que no quiere asumir. Culpan a personas, circunstancias, destinos, pero cuando el universo retira todas las presencias externas de tu vida, la proyección se vuelve imposible. Ya no hay a quien culpar. No hay a quien corregir. No hay a quien pedir que te salve. Solo quedas tú, frente a lo que evitaste sentir. Jung permaneció años en este descenso. Vivió visiones que lo aterrorizaron, emociones tan intensas que creyó perder la razón. Descendió a regiones internas que la mayoría evita durante toda su vida. Y comprendió algo esencial. Para sostener una gran luz, primero hay que atravesar una gran oscuridad. Nadie puede acompañarte aquí, ni una pareja, ni una amiga, ni una terapeuta, ni una guía espiritual. La sombra exige encuentro directo y esperará pacientemente en el silencio de tu soledad hasta que tengas el valor de mirarla de frente. Cuando finalmente lo haces, algo se rompe para siempre. La imagen que creías ser se derrumba. Descubres que la mujer que pensabas que eras fue, en gran parte, un personaje cuidadosamente construido para sobrevivir. Una suma de gestos, silencios y concesiones hechas para ganar amor, aprobación y seguridad. Ves con claridad cuánto de tu vida fue reacción al entorno y no respuesta a tu alma. Reconoces las veces que te traicionaste, los momentos en los que elegiste comodidad en lugar de verdad, las ocasiones en las que apagaste tu intuición para encajar en espacios demasiado pequeños para tu espíritu. Este ver duele. Duele de una forma que ningún dolor físico puede igualar. Pero más allá del dolor, algo inesperado ocurre. En la ausencia total de testigos, comienzas a desmantelar ese falso yo sin miedo a decepcionar a nadie. Empiezas a decir verdades que nunca te atreviste a pronunciar cuando otros escuchaban. Tomas decisiones basadas en resonancia interna y no en expectativas externas. Descubres que la mujer que eres cuando nadie mira es infinitamente más auténtica que la que le mostraste al mundo. La soledad que temías se convierte en un vientre, un espacio de gestación. No estás perdiéndote, estás encontrándote por primera vez. Aun cuando este proceso comienza a revelarte quién eres, aparece una sensación desconcertante que no se va. Un hambre profunda, un vacío que ninguna presencia humana logra calmar.
Puedes estar rodeada de personas en el trabajo, en reuniones familiares, en espacios sociales, y aún así sentir una soledad tan intensa que se vuelve física. Las conversaciones que antes te entretenían ahora suenan huecas. El intercambio superficial se siente áspero, como si rozara una parte de ti que ya no puede tolerar lo falso. Incluso los encuentros bien intencionados te dejan más vacía que antes. Hay una incomodidad constante, una sensación de no encajar en ningún lugar, de estar siempre un paso fuera de todo. Y lo más confuso es esto. Anhelas conexión, pero ninguna conexión disponible parece suficiente. Te preguntas si te has vuelto arrogante, si tu crecimiento te volvió distante, si ahora juzgas o miras desde arriba. Pero la verdad es más simple y más dura de aceptar. Ya no encajas porque has cambiado de frecuencia. Lo que antes te nutría, ahora te drena. Lo que antes era conexión, ahora es actuación. Lo que antes te sostenía, ahora te reduce. Tu conciencia se ha expandido más allá de los vínculos, conversaciones y dinámicas que llenaban tu vida anterior. Y no hay retorno posible a lo que ya superaste. Aquí muchas mujeres cometen el error más doloroso de esta etapa. Intentan forzar conexiones que ya murieron. Bajan su vibración para volver a encajar. Fingen interés donde ya no lo hay. Ríen de lo que no les mueve. Se adaptan a espacios que quedaron demasiado pequeños para su alma. Lo hacen porque creen que la soledad es el problema. Pero la soledad no es el problema. La soledad es el portal. El universo no te está negando compañía. Está redirigiendo tu anhelo hacia el único lugar donde puedes ser satisfecho. Hacia ti. El hambre que sientes no es por otras personas, aunque así se manifieste. Es el anhelo del alma por volver a sí misma. Has pasado demasiado tiempo buscándote en la mirada ajena, fragmentando tu identidad en múltiples reflejos, creyendo que existías solo cuando eras vista, elegida o reconocida. Por eso todo se vació, porque estabas perdiéndote en los otros. Ahora, en la ausencia total de validación externa, debes aprender algo que nunca te enseñaron. Ser tu propia testigo. Verte, reconocerte, confirmarte sin intermediarios. Y cuando este giro ocurre, una muerte aún más profunda se activa. La identidad que construiste durante años o décadas comienza a colapsar. Los roles dejan de sostenerte. La mujer profesional que fuiste se siente como un traje ajeno. El lugar que ocupabas en la familia se vuelve asfixiante. Los grupos a los que pertenecías ya no te reconocen, y tú tampoco los reconoces a ellos. Te miras al espejo y ves a una desconocida. Hablas y escuchas una voz que no recuerdas haber reclamado como propia. La mujer que pasaste la vida intentando ser se revela de pronto como alguien que nunca fuiste del todo. Esto es lo que Jung llamó la muerte del ego. No la destrucción del ser, sino la disolución del falso yo. La identidad creada para sobrevivir, no para vivir. Las mujeres que vibran alto deben morir a quienes creyeron ser para permitir que emerja lo que siempre estuvo esperando debajo. Y esta muerte es cruel porque ocurre sin anestesia, sin consuelo, sin nadie que te asegure que sobrevivirás. Te quedas de pie entre los restos de tu antigua identidad sin planos, sin mapas, sin guía. No sabes quién eres ahora, ni qué viene después. Y ese no saber puede ser aterrador. Pero es precisamente en este vacío donde la soledad cambia de forma. Deja de sentirse como castigo y comienza a sentirse como santuario. Sin ojos externos, observando tu transformación, eres libre de convertirte en lo que estás llamada a ser. Puedes equivocarte sin juicio, desarmarte sin testigos, rehacerte sin expectativas heredadas de la familia, la cultura o el pasado. El espacio que parecía abandono se revela como terreno sagrado. Poco a poco, algo se aquieta dentro de ti. La necesidad desesperada de aprobación empieza a apagarse. Cuando nadie valida, dejas de buscar validación. Cuando nadie confirma tu valor, descubres que tu existencia no necesita confirmación. Empiezas a confiar en tu propio saber, incluso cuando contradice todo lo aprendido. Honras tu ritmo, aunque te aísle aún más. Nombras tu verdad, aunque nadie entienda el idioma que ahora hablas. Este es el pasaje del que nadie habla. No el logro de pertenecer, sino la libertad de no necesitar pertenecer. No la llegada al reconocimiento, sino la paz de no requerirlo. Descubres dentro de ti una presencia que no depende de nada externo para sostenerse.
Una estabilidad que no fluctúa con la mirada ajena. Una paz que existe incluso cuando nadie ve, entiende o celebra tu camino. Y en ese descubrimiento, algo esencial se acomoda. A medida que la necesidad de ser vista se disuelve, emerge algo que no habías experimentado antes. Una presencia interna firme. Ya no se mueve al ritmo de las circunstancias. No depende de la aprobación. No se derrumba cuando nadie valida lo que estás atravesando. El silencio deja de ser vacío y comienza a sentirse lleno. Por primera vez, no necesitas explicar tu proceso. No necesitas que alguien lo entienda para que sea real. No necesitas que otro lo confirme para sentirte legítima. La travesía deja de ser un relato que contar y se convierte en una experiencia que se habita. Este es el punto exacto donde el universo revela el verdadero propósito de la prueba. Nunca se trató de saber si podías sostener tu luz rodeada de apoyo, palabras amables o reconocimiento. Se trataba de algo mucho más exigente. Comprobar si eras capaz de mantener tu frecuencia en la oscuridad total, en el aislamiento, en la ausencia absoluta de espejos. ¿Podías seguir siendo tú cuando nada te reflejaba? ¿Podías confiar en tu verdad cuando solo tú podías verla? ¿Podías permanecer íntegra cuando todo lo externo desaparecía? Aquí se separan dos caminos. Quienes necesitan confirmación constante se quiebran. Quienes sostienen una fuente interna se consolidan. Y tú comienzas a comprender algo esencial. Esta soledad no fue abandono, fue entrenamiento. Las mujeres que atraviesan este umbral desarrollan una estabilidad que no se aprende acompañadas. Se vuelven inamovibles no por rigidez, sino por enraizamiento. Ya no reaccionan, responden. Ya no buscan, reconocen. Ya no se adaptan para ser elegidas, se eligen. Empiezas a notar cómo cambia tu energía. No es ruidosa. No intenta convencer. No se justifica. Es una fuerza silenciosa que no necesita anunciarse. Una presencia que se siente sin explicarse. Y algo curioso ocurre. Cuando ya no buscas conexión, dejas de sentir carencia. Cuando ya no persigues pertenencia, aparece una sensación de completitud. No porque alguien haya llegado, sino porque dejaste de abandonarte. El ego, antes hambriento de reconocimiento, se aquieta. La comparación pierde sentido. El deseo de agradar se diluye. Ya no necesitas encajar en ningún molde porque ya no te defines desde fuera. Aquí la soledad se transforma definitivamente. Se vuelve espacio creativo. Se vuelve refugio. Se vuelve libertad. Sin miradas externas, puedes explorar nuevas formas de ser. Sin expectativas ajenas, puedes equivocarte sin culpa. Sin testigos, puedes reconstruirte desde tu verdad más profunda y no desde lo que se esperaba de ti. Empiezas a confiar en tus decisiones incluso cuando te aíslan. A sostener tu intuición, aunque contradiga lo establecido. A caminar sin mapas heredados, guiada por una brújula interna que antes estaba silenciada por el ruido externo. Este proceso no te vuelve distante del mundo, te vuelve auténtica en él. Comprendes que no necesitas demostrar tu profundidad. No necesitas convencer a nadie de tu transformación. Quien ha caminado un sendero similar lo reconocerá sin palabras. Y quien no necesita entenderlo. La vida deja de sentirse como una lucha constante por pertenecer y comienza a sentirse como una expresión natural de lo que eres. Participas, pero no te pierdes. Amas, pero no te fragmentas. Estás presente, pero no te diluyes. La soledad que antes dolía, ahora sostiene. Y en ese sostén aparece una certeza que no se va. Puedes habitarte completamente, incluso cuando nadie más está allí. Llega un punto en el que algo se asienta de manera irreversible. No es euforia, no es alivio, es una calma firme que no depende de que la vida sea amable. La soledad ya no se experimenta como ausencia, sino como presencia interna constante. Ya no te preguntas cuándo terminará este proceso, porque comprendes que no era una etapa que hubiera que superar, sino un umbral que debía cruzarse. Algo en ti murió, sí, pero lo que murió no era real. Era la identidad que habías construido para ser aceptada, sostenida, elegida. Ahora sabes que no necesitabas ser elegida. Necesitabas recordarte. El silencio que antes dolía se vuelve nutritivo. Cuando no hay voces externas, escuchas con claridad la que siempre estuvo dentro. La que fue silenciada por el deber, la adaptación, el miedo a no pertenecer.
esa voz no grita, no suplica, no se explica, simplemente sabe. Y ese saber se vuelve tu centro. Te das cuenta de que ya no buscas conexión desde la carencia. Cuando interactúas con otros, no lo haces para sentirte completa, sino para compartir lo que ya está entero. Ya no entregas tu energía para ser validada. Ya no reduces tu verdad para mantener vínculos. Ya no negocias tu esencia por compañía. Aquí ocurre la verdadera transformación. Regresas al mundo, pero no vuelves a ser del mundo como antes. Participas sin disolverte. Amas sin perderte. Compartes sin fragmentarte. Empiezan a aparecer conexiones distintas, no muchas, no ruidosas. Vínculos que no exigen explicación, que no piden máscaras, que no requieren que te apagues. Encuentros con otras mujeres que también atravesaron el desierto, que conocen el lenguaje del silencio, que reconocen la profundidad sin necesidad de nombrarla. Estas conexiones no llegan para completarte, llegan porque ya estás completa, no llenan vacíos, porque el vacío dejó de existir. Solo reflejan la integridad que descubriste cuando dejaste de buscarla afuera. Comprendes entonces por qué el universo prueba a las almas de alta vibración con aislamiento. No por crueldad, por preparación. Porque solo quien puede sostenerse en la absoluta soledad es capaz de portar una luz estable, no prestada, no dependiente, no frágil. Las frecuencias bajas necesitan estímulo constante para sentirse reales. Necesitan ser vistas, confirmadas, nombradas. Pero una mujer que ha atravesado este proceso accede a una fuente interna que no se apaga cuando todo lo externo desaparece. Eso fue lo que aprendiste. Aprendiste a sostener tu luz sin audiencia, a existir sin testigos, a ser sin explicación. El premio de esta prueba no es visible para el mundo. No hay medallas, ni reconocimientos, ni reemplazos de lo perdido. Lo que ganas es algo más radical. Te ganas a ti misma, completa e indivisible, por primera vez. Tu presencia se vuelve magnética no porque busques atención, sino porque ya no la necesitas. Tu energía se vuelve estable porque aprendiste a nutrirla desde dentro. Tu mirada se vuelve profunda porque ya no huye de sí misma. Hay una cualidad silenciosa que distingue a quienes atravesaron esta iniciación. Una dignidad tranquila. Una fuerza que no se anuncia. Una claridad que no se defiende. Son mujeres que se encontraron consigo mismas en la soledad absoluta y no retrocedieron. Jung lo expresó con sencillez. Quien se conoce verdaderamente nunca está realmente sola. Ahora lo comprendes. La presencia que buscabas en otros siempre estuvo dentro. Te convertiste en la compañera que esperabas encontrar, en el sostén que anhelabas, en el hogar que no dependía de ningún lugar externo. Este proceso no te hizo superior, te hizo íntegra. No fuiste elegida porque fueras especial. Fuiste llamada porque estabas preparada para soportar lo que debía ser soportado para que tu luz dejara de ser momentánea y se volviera permanente. Si sobreviviste a la pérdida total, al silencio, a la desaparición de todo lo familiar, es porque llevas dentro una fuente que no puede ser extinguida. El universo no te quitó todo para castigarte. Te lo quitó para que descubrieras lo que no puede ser quitado. La soledad que casi te destruye fue el crisol donde se forjó tu autenticidad. El aislamiento que sentiste como muerte fue el canal por el que nació tu verdadero ser. La prueba que parecía diseñada para romperte fue, en realidad, la confirmación de lo que no puede romperse en ti. Ahora caminas distinta, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no te buscas en él. Y eso lo cambia todo.